No sé si lo tenéis ya, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No sé si podéis pensar en alguna cosa que os gustaría cambiar de vuestra vida. Un acto, un hecho, ¿verdad? Que a lo mejor os gustaría cambiar. O estoy convencido de alguna manera que en algún momento de nuestra vida habéis pensado alguna vez que os gustaría empezar de nuevo, sabiendo lo que sabéis, ¿no? Pero volver a vivir a lo mejor desde un punto X, sabiendo lo que sabemos hoy, ¿no? O borrar, como decía antes, algo de nuestra vida que no nos gusta, alguna decisión, algún pecado, algún accidente, algún mal momento, alguna decisión que de golpe y porrazo hiciera así y desapareciera, ¿no? Que jamás hubiese ocurrido algo concreto. Yo creo que es algo bastante normal pensar en ello, ¿eh? Es algo muy recurrente pensar en este tipo de situaciones. De hecho, muchos libros, especialmente los de autoayuda, tienen esa idea de empezar de nuevo, libros, conferencias, hay muchas conferencias de TED Talk y vídeos de YouTube y especialmente canciones, ¿no? No sé si conocéis la canción esta de Empezar de nuevo de Quique Pavón, es de las canciones hechas por cristianos españoles, creo que es la que más reproducciones tiene en YouTube, tiene 95 millones de reproducciones en YouTube, la canción de Quique Pavón, ¿no? Y durante el tiempo de pandemia, lo más duro de la pandemia, cuando estaba todo el mundo encerrado en su casa, hubo un grupo aquí en Barcelona, ¿verdad? Que son los que se han hecho de oro, que son Stay Homas, que muchas de sus canciones pues son justamente eso, ¿no? Volveré a empezar, del revés, son letras que hablan de lo que harán cuando puedan cambiar la situación, poder empezar de nuevo de alguna manera, ¿no? Poder cambiar las circunstancias y empezar de una manera diferente, ¿no? Que la vida sea algo diferente de lo que es, ¿no? Y muchas veces, o más de una vez, he compartido con vosotros que esa sensación de que las cosas deberían ser diferentes, ese deseo de que las cosas vayan mejor, ese, de alguna manera, un convencimiento interno de que las cosas no deberían ser como son, o que no deberían pasar cosas malas, o que esa necesidad interna profunda de que las cosas deberían ir bien, en realidad es algo natural y normal porque no fuimos diseñados ni creados para vivir en un mundo caído. Fuimos diseñados para vivir en la eternidad en relación personal con Dios, ¿no? Y de alguna manera nuestra alma, nuestro espíritu anhela ese momento en el que las cosas funcionen de una manera correcta, ¿no? Um, nuestro espíritu, nuestra alma gime por dentro, anhelando ese momento, ¿no? No es algo, una idea mía, ¿no? Es algo que está un poco más adelante en la misma carta de Pablo a los romanos, ¿no? Donde nos dice que
creación gime a una anhelando ese día. El día de la manifestación dice de los hijos de Dios, ¿no? Pero en realidad esa manifestación tiene que ver con el día de la instauración del reino de Dios, ¿no? Y la creación y nosotros mismos dentro anhelamos ese momento. Es algo que forma parte del ser humano, ¿no? Y esta mañana el texto del capítulo 6 surge, nos asalta de alguna manera para decirnos que ese cambio ya ha empezado a ocurrir en nosotros en el momento en que creímos en Cristo Jesús. Es un texto que sale a nuestro encuentro para decirnos que eso empieza a ser una realidad de nuestra vida, pero al mismo tiempo, aunque Dios ha hecho ese cambio en nuestra vida, hay una parte de ese cambio que uno tiene que apropiarse de ella, que uno tiene que reclamar, que uno tiene que trabajar por ella, que es algo que uno tiene que coger si quiere que realmente funcione, ¿no? Es un pasaje que sale un poco para despertarnos, despertar nuestras almas, despertar nuestro espíritu a esa realidad espiritual que surge de la obra de Dios en nosotros y que nos exhorta a coger aquello que está de alguna manera que Dios ha puesto a nuestra disposición por delante. Y déjame que ponga un ejemplo para ilustrar eso, ¿no? Imaginaos, por imaginarnos, algo que no ha ocurrido nunca, ¿no? Que llega una pandemia, ¿no? Y te encierra en casa durante muchos días, ¿no? Eso es algo loco que no ha pasado, ¿verdad? Es que una pandemia os deja en vuestra casa mucho tiempo y de golpe y porrazo, en un tiempo récord se consigue una vacuna y se consigue una medicina. Y te llaman y te dicen, oye, ponte esta vacuna y ya vas a poder salir de aquí. Y tú dices, no, 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 no. No la cojo, no la tomo, no, yo no voy a poner esa vacuna. ¿Cómo voy a ponerme esa vacuna? No, 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 no. O hay una medicina que te cura y dices, no, 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 no. Y tú vives en tu casa encerrado como si no hubiese gel hidroalcohólico, como si no hubiesen mascarillas de tela y higiénicas y la FFP2, que es la que utilizamos en casa, ¿verdad? Y no, 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 tú vives en tu casa encerrado. ¿No? Igual no es un ejemplo perfecto, ¿vale? Para comprender lo que quiero explicaros, ¿no? La idea es que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestra vida, pero nosotros como creyentes podemos vivir como si esa obra no se estuviese realizando o como si no se hubiese realizado. Podemos vivir siendo creyentes como antes de que Dios actuara en nuestra vida, ¿no? Y podemos estar viviendo como esclavos del pecado cuando en realidad Dios nos ha hecho libres, ¿no? Un poco lo de aquella historia de aquel elefantito, ¿os acordáis esta anécdota que se ha puesto muchas veces, ¿no? Aquel elefante que de pequeñito lo atan a una estaca con una cuerda, ¿no? Y de pequeñito intenta tirar de la estaca y como no puede con ella, de grande sigue estando atado a la estaca cuando de un tirón de pierna podría arrancarla y salir caminando, ¿no? Pero de alguna forma nuestra naturaleza caída está tan acostumbrada a ser vencido por el pecado que igual no se plantea la posibilidad de que Dios le ha hecho libre de esa situación y de que puede vivir de otra manera, ¿no? Así que vamos a ir a este pasaje que vamos a dividir en 4 secciones, ¿eh? La primera serán los versículos 1 y 2, que nos hablan acerca de una mala comprensión acerca de la gracia de Dios. Luego iremos a los versículos 3 y 4, que nos hablan de la unión que tenemos y la identificación con Cristo. Luego iremos a una tercera parte que nos habla acerca de los resultados de morir y resucitar en Cristo. Esos son los versículos del 5 al 10, donde el 5 y el 8 son casi una repetición el uno del otro. Nos sirve como introducción a los conceptos de muerte y resurrección y bautismo, ¿verdad? Y luego una parte, los versículos 6 y 7 nos hablan de esa idea de la muerte al pecado, los versículos 9 al 10 nos hablan de vivir para Dios, y finalmente una cuarta sección que empieza con una bisagra en el versículo 11, habla acerca de algo que tiene que afectar a nuestra mente, no es algo que solamente tenemos que saber, sino algo de lo que nos tenemos que concienciar, ¿no? Y que luego nos impulsa en esa cuarta sección a hablarnos de la parte de la dimensión práctica, cómo eso afecta o debe afectar a nuestra vida práctica, ¿no? A nuestro vivir como creyentes, ¿no? Y es muy interesante porque pasamos de versículos que contienen verbos en pasivo, muchos de ellos y todos en indicativo, a, evidentemente verbos que van a ir en imperativo y que nos marcan que tienen que ver con nuestra forma de vivir, ¿no? Así que, de
De alguna manera vamos a ver estas 4 partes, estas 4 secciones de este pasaje, y lo primero que vamos a darnos cuenta es esa idea de la mala comprensión de la gracia de Dios. Dejadme que... Aquí está. Ok. Bueno, los primeros versículos tienen que ver con esta expresión, ¿no? ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es la de Pablo, la típica de Pablo. De ninguna manera, que ese pensamiento muera, que ni siquiera se os pase por la cabeza, que porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? Y la idea es que viene desde el capítulo anterior, en el versículo 5, nos dice que Dios envió la ley para que el pecado abundase, para que la gente fuese consciente de la necesidad que tienen de Dios. Y que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no? Y entonces el pensamiento de la gente, no ya de judíos, ¿no? Sino de los propios creyentes, que son los que está pensando Pablo en la mente, están diciendo, bueno, entonces si Dios puede sacar algo bueno incluso de mi propio pecado, pues puedo vivir como quiera o debo vivir como me dé la gana, porque si al final Dios se glorifica en el perdón, pues si queremos que Dios sea magnificado por su grandeza en la gracia, por su gran dimensión de gracia, de amor y de misericordia por nosotros, pues vivamos como nos dé la gana, porque al final, a fin de cuentas, eso funciona como un contraste y Dios será glorificado porque Dios nos habrá perdonado muchísimo más, ¿no? Y ahí me surge un tuit de un pastor americano que leí hace un par de semanas que me hizo mucha gracia, pero me encantó por su sencillez. Él decía, mi oración es que mis hijos tengan un testimonio aburrido. Si pilláis el concepto, ¿no? Porque claro, hay gente que Dios la ha sacado de la droga o que estaba en la iglesia pero luego cayó en no sé qué y en no sé cuánto y no sé quinto, no sé quinto, entonces Dios los salvó y wow, qué testimonio más increíble, ¿no? Pero el hombre decía, no, yo lo que quiero, lo que oro es que el Señor haga que mis hijos tengan un testimonio aburrido, ¿no? Un testimonio de yo he ido siempre a la iglesia, conocí al Señor desde pequeño y he estado en la iglesia y conozco a Dios y testimonio aburrido, pero un testimonio, a fin de cuentas, en el que Dios les ha salvado, ¿verdad? Y, igualmente es sobrenatural, pero él hablaba de este deseo, ¿no? Y me parece genial ese pensamiento, me parece muy, muy interesante ese pensamiento porque es casi cómico, pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, que Dios pueda sacar algo bueno del mal no justifica el mal. Al contrario, debemos estar lo más lejos posible. Y lo que nos va a enfatizar aquí Pablo es que justamente Dios nos ha rescatado del pecado. ¿Cómo vamos a poder, a vivir en el sitio del cual Dios nos ha rescatado? Al contrario, Dios nos ha unido a Cristo y para ahí va a coger la figura del bautismo. ¿Veis? Dice, o no sabéis, hay cosas que Pablo da por supuesto que deberíamos saberlas, ¿no? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, hay muchas formas de acercarse al bautismo. Y de hecho, a lo largo de la historia, el pueblo judeocristiano, el pueblo judío y el pueblo cristiano, se han acercado al bautismo de una manera diferente. O de muchas maneras diferentes, ¿no? Hay cosas que se pueden enfatizar con el tema del bautismo. Por ejemplo, el bautismo era un símbolo de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista estaba predicando que el Señor vendría con el hacha, la gente iba allí y se bautizaba como un símbolo de arrepentimiento, de limpieza de sus pecados, ¿no? El bautismo era un símbolo también de purificación ritual y de corazón, ¿no? Cuando los fariseos iban al mercado y se cruzaban con un gentil, pues llegaban a casa y lo que hacían era lavarse las manos. Y la palabra de ahí es bautizarse las manos. ¿Para qué? Para purificar lo impuro, ¿verdad? Así que el bautismo era un símbolo de arrepentimiento, era un símbolo de purificación, era un símbolo también de identificación con Cristo, identificación con la fe cristiana, ¿verdad? Pero en lo que nos está hablando este pasaje es que el bautismo en realidad es un símbolo, el bautismo nos habla no de lo que nosotros creemos acerca de Cristo, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo ha hecho, de lo que Dios ha hecho en nosotros en Cristo y por Cristo.
De alguna manera, mira, Calvino lo decía así. Calvino decía, el bautismo da testimonio a nuestra fe de que no solo somos injertados en la muerte y la vida de Cristo, sino que somos unidos a Él de tal manera que nos hace participantes de sus bienes, ¿no? Como un matrimonio, ¿no? Cuando dos se casan, pues las cosas son de los dos, ¿no? Pues un poco ese es el concepto, ¿no? El concepto es de que este pasaje nos está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Fíjate que todos los verbos que hay a partir de aquí, en los próximos versículos, son todos en pasivo. Hemos sido bautizados, somos sepultados juntamente con Él, fuimos plantados juntamente con Él, los seremos, no nosotros, sino por Él seremos en su resurrección, fuimos crucificados juntamente con Él, nuestro pecado fue destruido por Cristo, hemos sido justificados del pecado, no hemos hecho nada nosotros, todo lo ha hecho Dios, todo lo ha hecho el Señor. Toda la justificación, toda la obra es de Dios. Nosotros hemos participado con nuestra maldad y en todo caso con la fe que nos ha hecho coger lo que Dios nos ofrecía, ¿no? Lo que Dios nos daba, ¿no? De alguna manera el bautismo, con la idea de bautismo, Pablo nos está expresando algo que no es solamente el hecho de sumergirnos en el agua el día que nos bautizamos, ¿no? Con bautismo ahí está hablando de la fe que tenemos en Dios, del arrepentimiento por nuestros pecados, del bautismo como testimonio público de nuestra fe y también está hablando del don del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo viene y hace su obra redentora en nosotros, regeneradora, santificadora en cada uno de nosotros, ¿no? El bautismo aquí se coge como una imagen de la muerte de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz y de la resurrección de Cristo, ¿no? Esa es la figura que hay. No es una figura de que me sumerjo en el agua para purificarme, ¿no? Sino que al ser sumergido por otro, porque al final yo me bautizo, pero me bautiza otro, ¿no? Al ser sumergido en el agua, me identifico con la muerte de Cristo, me uno a Cristo en su muerte y al salir del agua me uno a Cristo en su resurrección. En su resurrección, ¿no? Toda esta figura es muy rica, es tremendamente rica. Y lo que nos está hablando este pasaje es que en el bautismo, como figura del bautismo, ¿verdad? En la aceptación de Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿verdad? En eso nos identificamos, somos unidos a Cristo en la muerte y en su resurrección, de tal manera que dejamos atrás lo que éramos antes de Cristo y nacemos a una nueva vida en Cristo. Y ahora eso necesita una cierta explicación, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo? Y ahí vemos el versículo 5 en adelante que nos va a salir a explicarnos este concepto, esta idea, ¿no? Dice, versículo 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿no? Si hemos sido unidos a Cristo, juntamente con Él, unidos a Cristo, en su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, sabiendo esto también tenemos que saberlo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En la muerte, el poder pierde el pecado sobre nosotros, ¿no? El pecado pierde su eficiencia. En la muerte, hay varias maneras de acercarse a este pasaje, a esta idea. Yo explico las tres ideas que hay básicamente en el mundo evangélico. La primera es que nos habla de las dos naturalezas. En Cristo, nuestra vieja naturaleza pecaminosa murió, fue crucificada con Cristo. Nuestro viejo hombre, dice ahí versículo 6, fue crucificado juntamente con Él. Es un versículo que está ahí. ¿Y cómo interpretamos ese viejo hombre? Una es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Es muerta en Cristo Jesús. El problema que tenemos es que nos pasa como con el chiste, ¿no? Que dice que no estoy muerto. Y dice, no es que no esté muerto, es que está mal enterrado. Claro, sí. Nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada y ha muerto. ¿Qué pasa con nosotros ahora? Hay algo aquí que no cuadra, ¿no? Lo mismo pasa con la segunda idea que normalmente hay más, se escucha más en el mundo evangélico, que es la idea de la nueva creación, ¿no?
Dirá el versículo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y el mismo pasaje en 2 Corintios, un poquito antes, dirá que si uno murió por todos, luego todos murieron, y si por todos murió, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? O en otro pasaje en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿no? Y eso nos habla de las dos naturalezas, de la naturaleza pecaminosa, o nos habla de la nueva creación en Cristo. Y las dos cosas están bien, ¿eh? Pero yo creo que aquí, además de estas ideas que están ahí, yo creo que tenemos que pensar en el ejemplo que ha puesto en el capítulo 5. Hay dos esferas, la esfera de Adán y la esfera de Cristo. O nos identificamos con Adán o nos identificamos con Jesús, ¿no? O estamos en la esfera del hombre de pecado o estamos en la esfera del hombre espiritual. Y yo creo que el mejor ejemplo acerca de lo que está haciendo Dios, de lo que ha hecho Dios por nosotros y en nosotros, la tiene Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones fue un gran maestro. Es que no recuerdo si falleció o no, sé que Gooding sí, pero Martin Lloyd-Jones tengo dudas, pero es igual, sea como sea, un gran maestro bíblico, y él habla de los dos campos, Él dice que en la muerte de Cristo y en su resurrección, en nuestra identificación y unión con Él, los seres humanos vivían en un campo, en un terreno vallado, y ese terreno vallado pertenecía a Satanás. Y Satanás reinaba, el pecado reinaba en ese campo. Todo el mundo estaba sujeto a su reinado, a su dominio, y nadie podía salir de ese reinado y de ese dominio. Nadie podía pasar la valla y escapar. Pero Dios, en su misericordia, nos coge de ese campo y nos coloca en un campo al lado de ese campo, también vallado perfectamente. Y es el banco de la nueva naturaleza, de la esfera de Cristo, ¿no? Y nos ha santificado, nos ha perdonado, hemos muerto al pecado y ahora vivimos ahí para Dios. Pero dice Lloyd-Jones, tenemos un problema, que si uno está en ese campo, pero está muy cerca de la valla que nos separa del campo de Satanás, todavía escuchamos la voz de Satanás. Todavía somos tentados a vivir como vivíamos en ese campo. Y cuando escuchamos la voz de Satanás desde nuestro campo, desde el campo en el que Dios nos ha colocado, por nuestra costumbre, somos tentados a seguir viviendo como vivíamos cuando éramos esclavos del pecado, ¿no? Y eso es algo que ocurre en nuestra vida, ¿no? En nuestra mente, en la vida espiritual, hay muros firmes, muros de moralidad y espiritual firmes, de piedra. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando uno cae en un pecado, ese muro se debilita. A veces se debilita poco, pero a fuerza de cruzar el muro de ese pecado, ese muro deja de ser de piedra y empieza a ser de madera. Y a veces es una puerta que está sin cerradura. ¿Me entendéis lo que vengo a decir? Que a veces la vida, la cotidianidad con un pecado hace que sea mucho más fácil seguir cayendo en ese pecado, porque es una puerta falsa que tenemos abierta a ese pecado, ¿no? Es mucho más difícil reconstruir ese muro de una manera firme y dura. Eso cuesta mucho, ¿no? De tal manera que muchas personas caen recurrentemente en el mismo tipo de pecado y a veces mantienen de una manera muy firme otros muros, a otros pecados. Les cuesta mucho caer a lo mejor en la mentira, pero no les cuesta caer en el orgullo o les cuesta caer en otras cosas. Cada uno sabe la pared que ha debilitado en su vida, ¿no? Sea como sea, esa idea de Martin Lloyd-Jones nos transmite esta idea, ¿no? Es decir, Dios en Cristo Jesús nos ha sacado de la esfera de poder del pecado y nos ha colocado en la esfera de poder de su Hijo. Quien reina ahora sobre nosotros no es el pecado, es su Hijo. Pero tenemos que vigilar de no vivir cerca del muro de separación, ¿no? Como algunas veces nos pasa, ¿no? Que dicen, oye, ¿cuánto puedo llegar sin pecar? No, 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 no. La idea es cuán lejos de ese muro puedes vivir. Porque cuanto más lejos estés viviendo de ese muro, menos oirás la voz de Satanás, menos oirás la voz del pecado, menos caerás en tentación, ¿no?
Y evidentemente, cuanto menos caes en tentación, más difícil te cuesta, más difícil es caer en ese pecado, ¿no? Es un poco la esfera lo que está plantando, lo que está explicando esta idea, ¿no? De tal manera que el poder del pecado en nuestra vida es arrebatado en la muerte y resurrección de Cristo. Cristo ha muerto por nosotros y Él reina en nuestra vida, pero nosotros todavía podemos estar escuchando. Ahora, Dios está actuando en nuestra vida en santificación. Nos ha justificado y quiere santificarnos. Y fíjate cómo dice la Confesión de Fe de Westminster. ¿Alguna vez os he leído algún artículo de esa Confesión de Fe? En la Confesión de Fe de Westminster se hace una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre justificación y santificación? Y fíjate la respuesta que da esa confesión de fe tan antigua. Dice, aun cuando la santificación va inseparablemente unida a la justificación, sin embargo, se diferencia en que en la justificación, Dios imputa la justicia de Cristo. Dios nos hace justos en Cristo. Y en la santificación, fíjate lo que dice, el Espíritu Santo infunde gracia y capacidad para el ejercicio de ella. En la primera el pecador es perdonado, en la otra es subyugado, ¿no? En la otra el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos capacita para vivir según la voluntad y la justicia de Dios. Eso es la santificación. Las dos van juntas. Uno no puede ser cristiano y no ser santificado. No puede ser. Si no hay santificación, no ha habido conversión. En más o menor grado. Eso no quita la tensión, y de este pasaje nos habla de la tensión que hay en nuestra vida entre esa justificación y la santificación, entre la santificación y nuestra realidad de pecado, ¿no? Fijaos lo que está diciendo, en Cristo, en su muerte hemos sido unidos a Cristo, y de la misma manera que hemos sido unidos a Cristo por la fe en su muerte, también lo hemos sido en su resurrección. Hemos muerto al pecado, pero hemos resucitado para vivir para Dios. Fíjate cómo el versículo 6, el versículo 7 lo vuelve a decir. Dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y ahora dice el versículo 8, esta nueva bisagra que repite un poco la idea del versículo 5. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, otra cosa que debemos saber, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Fíjate, porque en cuanto murió, al pecado murió. Este es un versículo difícil, ¿eh? Porque ¿en qué sentido Cristo muere al pecado? Porque él no murió de ninguna, o sea, él no pecó de ninguna manera, pero él en su muerte arrebató el poder al pecado el poder del pecado sobre la humanidad, ¿no? Murió, dice, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, ¿no? De la misma manera que Cristo resucitó en gloria, para vivir y hacer la voluntad de Dios y manifestar la voluntad de Dios, de esa misma manera nosotros en Cristo Jesús hemos resucitado, aunque todavía no, ¿verdad? Para vivir para Dios, ¿no? Es algo que Dios ya está obrando en nosotros. Es verdad que hay una salvación futura, ¿verdad? Oscar Cullmann, aquel teólogo famoso, decía esa frase del ya, pero todavía no, ¿verdad? Dios está actuando en nuestra vida, pero aún en el futuro se espera una salvación aún más gloriosa, ¿no? La glorificación total y permanente, ¿no? Pero ahí en medio está la tensión, una tensión con la que debemos vivir. Dice el versículo 11 que debemos considerarnos muertos al pecado. O sea, Dios lo ha hecho, pero tú tienes que cogerlo. Cuando el pecado llama a tu puerta y te dice, oye, está Samuel, mira, lo siento, ha salido. ¿Sabes qué? Es que para ti Samuel está muerto, ¿no? Y cuando vuelva a llamar mañana, mira, es que ahora no te puede atender, ¿no? Estás ahí con el pie en la puerta para no dejarlo entrar, ¿no? Eso es estar en tentación. Estás bajo tentación, pero no abres la puerta. Porque en el momento en que abres la puerta, evidentemente caes en pecado, ¿no? Pero debemos considerarnos así, muertos al pecado. Lo malo del pecado es que continuamente desde el otro lado de la valla te está diciendo, tú no puedes. ¿Qué importa? Uno más. Y te ata, y te destruye, y te quita la certeza de si Dios habrá obrado en ti o no habrá obrado en ti, ¿no? Y te hace perder batallas, aunque tú estás en el ejército ganador, ¿no? ¿Sí?
pero vivos, considerémonos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Es Cristo nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro reino. Por eso, en esas implicaciones que empieza a tratar ahora en el versículo 12 son tan importantes, impactantes, ¿no? Fíjate que dice, en nuestra versión de Reina Valera, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Pero la idea ahí no es un no simple y llano, es dejad de que el pecado deje de reinar en vosotros, porque la realidad que conoce Pablo es que el pecado está reinando en muchas áreas de la vida del creyente. Es algo que deben hacer que deje de ocurrir, ¿me entendéis? El considerarse muertos al pecado es decirle no al pecado y dejar que pierda el control, o sea, hacer que pierda el control de nuestra vida o de aspectos de nuestra vida en los cuales tiene el control. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hemos recibido el poder para poder decir que no al pecado. Sin Cristo Jesús estábamos abocados al pecado. Además, muchos disfrutaban del pecado. Pero en Cristo Jesús tenemos la capacidad de decirle no, no por nuestras fuerzas, sino por la acción del Espíritu Santo que nos capacita para cumplir su voluntad en nosotros, ¿no? De tal manera que podemos decirle no. Sí, yo ya sé que soy pecador, pero ahora no estoy. Y la medida en que uno tenga la capacidad de decir ahora no estoy, resistirá el pecado y, como dice la palabra, Satanás huirá de nosotros, ¿verdad? Tenemos ahí la victoria, ¿no? Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que le obedezcáis. No, porque no es nuestro rey, el Señor es Cristo Jesús, ¿no? Pero a veces podemos perder la perspectiva, ¿no? Ni presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino al contrario. Nos hemos de presentar nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como instrumentos de justicia, ¿no? El cristiano no es cristiano por lo que no hace, que también, sino por lo que sí hace, por el servicio a Dios y a su semejante, por el amor a Dios y al semejante. Ese es el resumen de la ley, ¿no? Hay muchas cosas que no debemos hacer, pero lo importante es en qué nos enfocamos. Si dejamos la casa limpia y vacía, dice la palabra, ¿no? Esa parábola tremenda, que luego viene el espíritu que hemos sacado con 7 más malos y lo vuelve a ocupar, ¿no? No se trata de no hacer lo malo, se trata de llenar la vida de cosas buenas, llenar nuestra vida de servicio a Dios, porque cuando uno tiene la vista puesta en Cristo, cuando uno está enfocado en servir a Dios, no tiene tiempo de hacer cosas malas. Es cuando está en el ocio permanente, ¿no? Ahora, fijaos qué tremendo, esa promesa que está ahí en el versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Soy consciente, porque esa lucha está en mí, igual que estoy seguro que está en cada uno de vosotros, que hay tensión en nuestra vida entre el pecado y la voluntad de Dios. Pero este versículo salta a nuestra vida para decirnos, la lucha un día acabará. Estamos en el ejército ganador. Hay pecados que los arrastraremos muchos años, pero al final vamos a vencer sobre ellos. Dios ha ganado la victoria sobre esa situación. Así que ánimo, sigamos luchando, ¿no? Y este versículo que me gusta mucho en Hebreos, hemos leído antes uno en Hebreos también, pero en el capítulo 12 dice, considerad a Cristo Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. No. Tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que batallar contra el pecado porque sabemos que vamos a vencer. El pecado no va a entrar en la eternidad. Igual te lo llevas hasta la puerta, pero lucha contra el pecado, porque esa lucha contra el pecado muestra, de hecho, que realmente somos hijos de Dios. ¿Cómo saber si uno, a pesar de los pecados que tenemos en la vida, somos realmente cristianos? Decía antes, si no hemos sido santificados, no es que no hemos conocido a Dios. Porque la santificación y la justificación van juntas, pero ¿cómo sabemos que realmente hemos sido justificados? ¿Cómo sabemos que algo cambió de verdad si nosotros tenemos experiencia de pecado en nuestra vida? Bueno, pues hay varios elementos. Uno de ellos es que nuestro deseo más sincero y profundo es obedecer, servir y agradar a Dios. Hay pecado en nuestra vida, pero lo que nosotros de verdad deseamos es agradar a Dios, servir a Dios, cumplir su voluntad. ¿Existe eso en nuestra vida, sí o no? Si lo existe, es que de verdad hemos conocido al Señor. Otro punto importante.
¿Sentimos como una lucha en nuestra vida la pelea contra el pecado? ¿Estamos peleando contra el pecado o estamos tan tranquilos en nuestro pecado? Como si no ocurriera nada. ¿Hay un sentimiento de lucha o no? Para no pecar. ¿Tenemos dolor en nuestra vida cuando caemos, cuando pecamos, que nos lleva al arrepentimiento y a pedir perdón a Dios o no? Si están esos elementos en nuestra vida, es señal de que hay lucha. Y si hay lucha es porque hay vida, ¿me entendéis? Porque tenemos vida espiritual. Si no existen esos elementos es porque no ha habido nunca una vida. Lo planteo con otra pregunta. Si tú pudieses elegir entre poder pecar siempre sin que nadie se diera cuenta, sin ser descubierto jamás, o que el pecado en tu vida desapareciera del todo, ¿qué elegirías? Un creyente siempre elegiría que el pecado desapareciera, ¿no? Un falso creyente siempre preferirá pecar, pero que nadie lo sepa, ¿no? Esa es la diferencia grande, ¿no? En saber que Dios está obrando en nosotros, ¿no? Que sí es cierto, estamos en un ya, pero todavía no. Pero que en Cristo Jesús hemos alcanzado la salvación, una salvación que no se pierde, una salvación que nos va a llevar a la victoria, ¿no? Y sabiendo que va a llevarnos a la victoria, sabiendo que vamos a mirar para atrás y vamos a decir, menos mal que Dios me libró de eso, pues el pasaje nos anima, nos exhorta, ¿verdad? A batallar continuamente para vivir y que la voluntad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios se manifiesten en nuestra vida, ¿no? Que venzamos el pecado que hay en nuestra vida, porque tenemos la capacidad de hacerle frente. Tenemos la posibilidad de hacerle frente, porque Dios nos ha capacitado en Cristo Jesús para hacerle frente, porque el pecado ha perdido el poder sobre nosotros, ¿no? No somos esclavos del pecado, aunque caigamos, al contrario, servimos a Dios, ¿no? Decía antes que la santificación nos subyuga, evidentemente nos subyuga a Cristo, ¿no? Porque nos liga a Cristo como Señor y Salvador, ¿no? Así que este pasaje es un pasaje tremendo que afecta de manera definitiva a nuestra forma de ver la vida cristiana, nuestra forma de ver la santificación y la justificación, ¿verdad? Es un pasaje que nos anima a darnos cuenta de lo que Dios ha hecho, el lugar en el que Dios nos ha colocado y el lugar al cual Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Dios nos ama tal y como somos, no como deberíamos ser, porque nadie es como debería ser. Nadie es como debería ser, pero Dios nos ama tanto que tampoco nos quiere dejar como somos, ¿verdad? Quiere conformar a su Hijo Cristo, a su Hijo Jesús en cada uno de nosotros, ¿no? Decía Gálatas capítulo 3, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos, ¿no? En el bautismo, en la conversión, en la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la venida del don del Espíritu Santo a nuestra vida, ¿verdad? Dios nos ha colocado en su reino. Dios nos ha sentado en los lugares celestiales, ¿verdad? Ya no estamos bajo la esfera del pecado. Dice, no estáis bajo la ley, en el sentido de, no en el sentido de que no necesitamos cumplir los mandamientos, claro que los necesitamos cumplir, está desde el principio, lo está diciendo, ¿no? No podemos vivir en el pecado, pero no estamos bajo la condenación de la ley. Estamos bajo la gracia. Dios nos ha alcanzado, Dios nos ha justificado, Dios nos ha salvado. Con cuánto mayor motivo todavía, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en Dios, mirar a Dios y caminar adelante, ¿verdad? Para hacer su voluntad y que su voluntad venga también a nuestra experiencia. Que el Señor nos liberte de cualquier circunstancia, que el Señor nos use como instrumentos de justicia en un mundo que de verdad le necesita. Así que el Señor os bendiga y ánimo en esa lucha, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no se enseñoreará de nosotros, al contrario, ¿verdad? La Iglesia tira hacia adelante y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, al contrario, la Iglesia avanza hasta el día en que el Señor se manifieste en gloria. Que el Señor os bendiga.